con una de las entrevistas que anunciamos al inicio del programa. Se trata de la presencia de Marcelo Miralles y Porre. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Prensa y también director del diario La Patria de Oruro. Marcelo, bienvenido a Hora 23 y a Bolivisión. Muchas gracias, buenas noches y buenas noches a la teleaudiencia. El presidente de la ANP, además de esa condición, es programador de computadoras, administrador de empresas, egresado o titulado de la Universidad Católica Boliviana. Y un dato que me llamó la atención, también piloto comercial de aviones. ¿El dato es correcto? Es correcto. ¿Usted pilotea aviones? Sí, en realidad yo empecé como aviador. Hice mi curso de piloto privado, luego piloto comercial. Fui instructor de vuelo durante casi 10 años. Mientras ejercía la carrera de aviación como instructor de vuelo, estudié administración de empresas. Terminé la universidad simultáneamente, entonces volaba y estudiaba. Terminé la carrera de administración de empresas y entré a trabajar al Yoy Aero Boliviano como piloto. A poco tiempo estuve de asesor de la gerencia de operaciones encargado del sistema de gestión de calidad para la certificación de la empresa ante las autoridades aeronáuticas. A lo de la aviación entonces no ha sido una simple afición, ha sido una más bien y una profesión seria de las que ha ejercido. Entonces, en el mismo Yoy Aero Boliviano combinaba las dos cosas, aviación con administración. Bueno, cuando quebró la empresa, me fui a Oruro a ayudarle a mi padre un poco con la administración del periódico. El periódico La Patria. El periódico La Patria de Oruro. Me quedé un tiempo ahí con la idea de volver a salir, pero bueno, encontré otras cosas que no tenía en la aviación, como tiempo para la familia, tiempo para las amistades y la libertad de poder decidir lo que hace uno con su vida. Entonces me quedé en el periódico, inicialmente como gerente administrativo y después como gerente general. Me gustó mucho la idea, ya son 10 años que estoy en el periódico, pero al principio, los primeros años, estaba desesperado por volar. Y bueno, como cuando vivía en Cochabamba y se construía una avioneta, también la construí en Oruro y actualmente estoy volando esa avioneta y sigo con la aviación. Antes vivía de la aviación y la administración era mi complemento. Ahora se han invertido los papeles, pero sigo con las mismas cosas. Pero creo que ha complementado la profesión de piloto con la de director de La Patria. Recuerdo que el año 2016, si no me equivoco, 2015, cuando La Patria lanzó primicialmente la noticia de la sequía en el lago Popó, usted fue el piloto que sobrevoló la zona, sacó las fotografías de ese lago prácticamente desaparecido y allí surgió la alerta nacional sobre el estado del lago Popó. ¿Fue así? Fue así, correcto. Lo que sí es incorrecto es que no soy director del periódico, ¿no? Soy gerente del periódico porque no soy periodista. Sin embargo, sí conozco la parte periodística porque bueno, mi abuelo periodista, mi padre periodista, y he vivido, mi hermana es periodista. Bueno, respecto al lago Popó, tuvimos la denuncia de los comunarios, donde nos decían que el lago había desaparecido y nos decían que las autoridades no les creían. Entonces nos reunimos con la dirección y con la jefatura de redacción del periódico y dijimos, ok, busquemos la verdad. Y mandamos 2 expediciones. Una la hicimos por aire, y si yo estaba volando la avioneta, me fui con uno de los periodistas, y por tierra mandamos otra comisión para que vayan a certificar lo que se había dicho. Muy bien, entonces ahí fue útil y se asoció la profesión de piloto con la de gerente del periódico La Patria para esa cobertura. Exacto, hicimos toda la cobertura y después tuvimos varias llamadas de medios internacionales, vinieron de Univisión, información, ¿verdad? De un montón de lugares, ¿no? Muy bien. La Asociación Nacional de la Prensa agrupa los periódicos, las revistas y una de las agencias de noticias más importante del país. Y en esa condición ha tenido un papel relevante en la última discusión
discusión que se generó en la Asamblea Legislativa respecto a un polémico artículo, el artículo 200 del Código Penal. Felizmente para las organizaciones periodísticas se llegó a un acuerdo con la presidencia de la Cámara de Senadores y también con la presidencia de la Cámara de Diputados para excluir de una figura de mala praxis a los periodistas. El nuevo artículo señala que la persona que en el ejercicio de su profesión cause daños a la salud de otra persona por imprudencia, negligencia o impericia será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales, pero en esta figura no ingresa la profesión de los periodistas. ¿Qué significa para la ciudadanía el hecho o el logro de haber llegado a este acuerdo con el órgano legislativo? Bueno, vienen dos puntos separados, ¿no? El primero es que si se quedaba el artículo como estaba y al asumir indirectamente responsabilidades para cualquier otro profesional, no solamente para los periodistas, se corrían los riesgos de tener censura previa, autocensura y un retroceso histórico en cuanto al avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque ¿qué tenía que hacer un periodista para poder no entrar en ese artículo? Simplemente no decir lo que no conoce. Un ejemplo, sale un nuevo producto, asumiremos que es la cura contra el cáncer. El periodista no conoce y no sabe si eso va a funcionar, si tiene efectos colaterales en la salud de las personas o no, entonces prefiere no decirlo y tapa, censura. Entonces eso genera un retroceso en el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, con esta modificación del artículo, solamente se puede implicar directamente a la persona que tiene en sus manos la salud o la vida de las personas. En este caso, el intermediario, que sería el periodista o el comunicador, ya no está excluido, no tiene ningún grado de responsabilidad, y no solamente se ha protegido a los periodistas, sino es cualquier otra profesión que no tenga una incidencia directa sobre la salud y sobre la vida de las personas, ¿no? Porque si vemos el artículo, no hay una exclusión directa para periodistas, es una exclusión para todos los profesionales que no tienen una incidencia directa sobre la vida o la salud de las personas. ¿Y los médicos no dirán, nos han cargado todo el bulto de la responsabilidad en este tema? Tal vez sea una visión parcial, pero ¿cuál es su punto de vista al respecto? Es que no es solo para los médicos, también existen casos como el que hubo de mala praxis de una persona que no tenía el título de médico y realizó una liposucción, hubo una persona fallecida justo en esos días de la negociación. Entonces, esto va más allá, ¿no? O sea, es quien tenga en sus manos la vida o la salud de las personas directamente, sean médicos, enfermeros, ingenieros civiles o cualquier otra profesión que tenga en sus manos la vida y la salud de las personas, ¿no? Lo cual no excluye a los periodistas y a los comunicadores de un tratamiento responsable de informaciones delicadas que tengan que ver con el tratamiento, con la vida de las personas. Bueno, hay otras figuras legales que ya están dentro del Código Penal, ¿no? Como es el homicidio culposo o las lesiones culposas, pero este es un tratamiento bastante amplio, es un tratamiento jurídico. Sin embargo, no hay responsabilidad directa para quien no tenga responsabilidad. Por ejemplo, no puede asumir responsabilidad sobre un profesional sobre cosas que en las que no tiene control, ¿no? Por ejemplo, si ha dicho esta pastilla es buena porque esta es mi fuente y eso lo dice esta persona y alguien se muere porque tomó esa pastilla, no puede ser responsabilidad del periodista, porque el periodista no es una persona erudita en todas las materias o en todos los ámbitos del conocimiento y la ciencia. Entonces no puede saber, para eso él tiene que confiar en su fuente. Entonces no puede haber una implicación directa.
¿no? Ahora, si él está manipulando la vida o la salud de una persona, entonces sí. La figura cambia, ¿no? Entonces ha existido un acuerdo feliz de las organizaciones periodísticas, no solamente la ANP, con las autoridades del órgano legislativo, y el tema ya está zanjado. Conocemos también en otro campo que la ANP ha propuesto mejorar la redacción del artículo 296 del Código Penal, que actualmente protege la libertad de pensamiento y sanciona el cierre de medios impresos. ¿En qué consiste esa propuesta de mejora? Sí, es correcto. El artículo 296 tenía ciertas limitaciones en la protección. Hablando claramente, tenemos la protección a la libertad de pensamiento, pero la libertad de pensamiento a través de medios de comunicación o a través de medios de difusión y nada más. Entonces, lo que se ha incorporado ahora es que la protección viene para cualquier medio de expresión. Ejemplos, vamos con teatro callejero, pintura, dibujo, escultura, danza, cualquier medio de expresión humano está protegido a través de esta norma. El segundo punto que se ha ampliado es que había una protección para los medios impresos, para revistas y para periódicos. Quien impida la circulación de estos medios tenía sanciones. Ahora se ha ampliado a medios audiovisuales, digitales y electrónicos, ¿no? Entonces, la protección y el paraguas que protege esto es mayor, ¿no? Entre estos se encuentran las redes sociales, páginas de internet y cualquier otro medio de difusión, ¿no? Y se ha incorporado un nuevo punto que es la protección al libre acceso a la información, ¿no? Que sí estaba garantizada por la Constitución Política del Estado, pero no estaba incluido en el artículo 296. Elementos en definitiva que benefician al ciudadano común. Exacto. En realidad no es solamente una protección para periodistas, sino es un derecho de todos los ciudadanos, el derecho a estar informados, ¿no? Ahora, en cuanto a técnica, se está cambiando el artículo de posición, ahora es el artículo 192 en el nuevo Código Penal, ¿no? Muy bien. ¿Serán estos acuerdos de las últimas semanas una coincidencia fugaz con el poder? Porque las relaciones no han sido precisamente buenas entre los medios de comunicación o la ANP con el gobierno y con el órgano legislativo. ¿Confían en que sea una coyuntura duradera o tienen escepticismo de que esta armonía, entre comillas, se prolongue en otros temas? Bueno, en realidad no creo que haya una ruptura como tal, ¿no? Como ANP nosotros somos muy duros con el problema, pero no tenemos líneas políticas. La mayoría de los periódicos que forman parte de la ANP son medios independientes, ¿no? Sin tendencias políticas. Y la ANP ha nacido en un gobierno dictatorial en el año 1970, precisamente por la defensa de derechos y principios. Entonces, mantenemos esa línea. Nosotros defendemos derechos y principios constitucionales, sea la ideología que sea el gobierno que sea, eso no interesa, ¿no? Entonces, hemos ido por ese lado, hemos apuntado a consolidar los derechos humanos y los derechos y principios constitucionales que están ya escritos, no hay nada que inventar, están en nuestra Constitución y están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a seguir hablando con el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, pero estamos a instantes de una nueva jornada miércoles y vamos ahora con Paola a conocer temas destacados de las últimas horas. Gracias, Juan Pablo. Son las 00 horas. Es momento de conocer aquellos hechos que generaron las noticias más destacadas de esta jornada. Son los siguientes. Este martes, diputadas de oposición exigieron a la Cámara de Senadores modificar el artículo 294 del proyecto de Código del Sistema Penal, referido a la sanción para quienes se atribuyan los derechos del pueblo.
Por su parte, la diputada Lourdes Millares de la tienda política Unidad Demócrata aseguró que tal artículo pone en riesgo el derecho a la protesta de la población, ya que toda movilización social tiene como esencia la defensa de derechos, dijo en la oportunidad. Recordemos que el proyecto del Sistema de Código Penal en su artículo 294, que lleva el título Atribuirse los derechos del pueblo, estipula que las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, serán sancionadas con prisión de 2 a 4 años y cuando corresponda inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. Nos vamos hasta Sucre, donde organizaciones sociales confirmaron una marcha en respaldo a la repostulación del presidente Evo Morales que se desarrollará este 10 de noviembre. Esta movilización partirá de 4 puntos cardinales de la capital para llegar al Tribunal Constitucional, donde presentarán un memorial ante esta instancia judicial demandando respeto a los derechos internacionales sobre la reelección. Asimismo, a esta medida se sumarán también organizaciones sociales del departamento de Potosí y asociaciones municipales afines al partido político del Movimiento al Socialismo. Y en el mundo, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles anunció este martes su retiro de la coalición opositora denominada Mesa de la Unidad Democrática. Esto en protesta porque 4 de sus gobernadores electos juramentaron ante la Asamblea Constituyente oficialista. Ante esto, Capriles, quien recordemos es uno de los dirigentes más importantes de esta coalición, pidió disculpas a la militancia opositora por lo que consideró una traición de Ramos Ayub y de los gobernadores elegidos el pasado 15 de octubre. Marcelo Miralles, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa. Una de las preocupaciones más destacadas de la ANB en los últimos tiempos respecto a los medios escritos, que es precisamente el campo de su actividad, ha sido la cuestión de la publicidad y también de las obligaciones impositivas. ¿Qué se ha avanzado o cuál es el estado de estas dos preocupaciones respecto a su vigencia? Bueno, no se ha avanzado gran cosa. Seguimos con las mismas normas. Tenemos 8 leyes que nos obligan a publicar espacios gratuitos y eso es un costo adicional para las empresas de comunicación, en este caso para los periódicos, nos significa un montón de papel. Incluso hay algunas de estas leyes que especifican lugares estratégicos dentro del periódico. Por ejemplo, la contratapa del cuerpo A tiene que ser destinado para eso, ¿no? Que son lugares muy apetecidos en cuanto a publicidad y tenemos que a veces rechazar publicidad por poner estos anuncios gratuitos. Estamos hablando de la ley de trata y tráfico de personas, ley de protección a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos leyes asfixiantes como la... en la parte impositiva, ¿no? En la parte impositiva, bueno, tenemos algunas inspecciones que nos han venido, por ejemplo, del Senacir, con documentación que se ha pedido desde hace 32 años, cuando el Código de Comercio solamente decía que se debe guardar información contable por los últimos 5 años. Hay una ampliación al hecho de que haya que guardar información impositiva por los últimos 10 años y cosas así, hay algunos cambios, ¿no? Ahora, lo que sí realmente nos preocupa también como ANP es la ley 045, de la que se habla muy poco, que es la ley de racismo y toda forma de discriminación, que tiene un artículo donde sanciona a los medios de comunicación que publicaren o autorizaren ideas racistas o discriminatorias. Entonces, el término es muy ambiguo. Segundo, es la única ley, o sea, la única parte de la ley en la que se sanciona a una persona jurídica, que es el medio de comunicación, y no a personas naturales. ¿Y esto qué genera? Genera
cierta protección para los medios que se llama censura previa y autocensura. Si ustedes se acuerdan, cuando se iniciaron las páginas web de los periódicos, siempre había espacios para que la gente comente libremente. Ahora no, ahora hay una manito arriba, manito abajo, carita feliz, carita triste y nada más. Entonces la gente, ante esa vulneración a su derecho a la libertad de expresión, ¿qué busca? Busca maneras de escape y utiliza las redes sociales. Entonces comparte la misma noticia en su Facebook o en su Twitter. Son maneras de escape y estamos todavía trabajando con eso y tratando de hacer entender al gobierno que es una conculcación de derechos no para los periodistas ni para los medios, sino para la gente en general, porque no pueden difundir sus ideas libremente a través de los medios de comunicación. Esta tarea que usted dice consiste en tratar de hacer entender al gobierno de la importancia de estos temas vinculados a la libertad de expresión. Al parecer no han tenido una balanza favorable a la ANP y a los organismos periodísticos. ¿Vislumbra usted en un futuro próximo que esa balanza se equilibre o las políticas del gobierno en este campo tendrán el curso que han tenido hasta ahora, es decir, una aplicación casi sin atenuantes? Esperemos que sí. Esta batalla empezó el año 2010 con un hecho sin precedentes en el que todos los medios de comunicación, o todos los medios impresos de Bolivia publicaron sus portadas en blanco con un mensaje que decía: sin libertad, sin democracia no hay libertad de expresión, ¿no? Ahora, hubo algunos acercamientos el año pasado, pero el argumento fue: hasta ahora no se ha cerrado a ningún periodista, ni tampoco se ha cerrado a ningún medio, pero es porque se está ejerciendo autocensura y censura previa, que está prohibido en la Constitución Política del Estado, está prohibido en la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está prohibido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero lamentablemente entonces, es una realidad. Ahora, otros ejemplos de cómo se ejerce censura previa, cuando se recibían lo que se llaman las cartas al director, que son opiniones que se publican en espacios reservados para esto en los periódicos, ahora pasan por un filtro editorial. Y si hay algo que le pueda comprometer al medio, se pide a la persona que corrija su texto o simplemente no se publica. Lo mismo ocurre con los comunicados. Antes simplemente pagaban, se emitía la factura, firmaban un libro de garantías para identificar quién ha escrito y se acabó. Pero el medio no era responsable sobre lo que se escribía, era responsable el que pagaba su aviso. En cambio ahora es el medio el responsable, por lo tanto el medio es el que tiene que ejercer censura. Preocupaciones que tienen que ver con la actividad periodística, con la tarea de la Asociación Nacional de la Prensa, pero fundamentalmente, y quizás esto sea lo importante, preocupaciones que tienen que ver con ese derecho sagrado de la población de conocer información de una forma transparente, equilibrada y libre, que al final es el meollo del asunto, si quizás coincide conmigo Marcelo Miralles. ¿Es así? Es así. Y bueno, tenemos acá un pequeño regalo que espero que les sirva. Es un compendio de normas que protegen y rigen el trabajo periodístico. Es editado por la Asociación Nacional de la Prensa. Muchas gracias. Y si alguien necesitara tener este contenido, se puede dirigir a nuestras oficinas, ¿no? Algo así como la Biblia de los derechos periodísticos, de los derechos a la libertad de información y de expresión. Gracias una vez más al presidente de la ANP por esta visita. Usted trabaja en Oruro, cuando esté por La Paz se da una vuelta por Bolivisión y por Hora 23 y compartimos otros temas como los que hemos tratado hoy y seguramente otros que inevitablemente van a surgir en el futuro. Bienvenido y lo esperamos en otra oportunidad. Ok, muchísimas gracias Juan Pablo y muy buenas noches a toda la audiencia. Vamos ahora a una pausa y luego seguimos con otro sector y con un tema importante que anunciamos al principio.